¿Te imaginas poder asomarte al pasado más remoto de nuestro planeta? Hoy hablaremos del ámbar, una piedra tan fascinante como hermosa. Más que un material para joyería, es una auténtica cápsula del tiempo, una resina fosilizada capaz de preservar fragmentos de historia de manera tan asombrosa que parece magia. Piensa en insectos, plantas y otros secretos congelados en el tiempo, como si alguien hubiera pulsado pausa hace millones de años. Aunque aún estamos lejos de recrear parques temáticos con criaturas del pasado como en Jurassic Park, los descubrimientos dentro del ámbar no dejan de sorprendernos. Este tesoro natural proviene de las resinas de árboles que vivieron hace millones de años, especialmente en regiones como el Báltico, República Dominicana y Myanmar, donde los depósitos de ámbar son especialmente ricos. ¿Quieres saber qué lo hace tan especial? Quédate con nosotros y descúbrelo. Empecemos con uno de los fósiles de ámbar más impresionantes que se ha descubierto. Conserva parcialmente el cuerpo de un gecko prehistórico. Este fascinante lagarto fue hallado en Rusia, en un depósito de ámbar que data de entre 54 y unos 34 millones de años atrás, durante el Eoceno. Aunque solo se preserva la parte frontal de su cuerpo, el fósil incluye la cabeza completa y gran parte de su extremidad delantera derecha, a excepción de las puntas de los dedos. Este diminuto gecko era realmente pequeño, lo cual tiene sentido, ya que los animales más grandes suelen escapar de la resina antes de quedar atrapados. No se sabe con certeza si el ejemplar estaba completamente desarrollado al momento de su captura, pero este descubrimiento fue lo suficientemente significativo como para identificar una nueva especie para la ciencia, que fue nombrada Yantarogecko balticus. Gracias a la increíble preservación en ámbar, se pueden observar detalles finísimos de la anatomía de este pequeño reptil. Su cuerpo está cubierto de diminutas escamas, y al igual que los geckos modernos, carece de párpados móviles. Sus dedos eran asimétricos. El primero y el segundo eran notablemente más pequeños y delgados que los demás. Además, el fósil muestra que Yantarogecko balticus poseía el sistema adhesivo típico de los geckos actuales, permitiéndole trepar superficies verticales. Este sistema, con almohadillas anchas en los dedos y estructuras en forma de placas en las puntas de los dedos, que en los geckos modernos contienen diminutos filamentos en forma de pelos. Estos filamentos utilizan las fuerzas de Van der Waals para pegarse a las superficies, lo que convierte a estos reptiles en expertos escaladores. Dado su diseño anatómico, el Yantarogecko balticus probablemente vivía en árboles, desplazándose por las ramas con sus dedos pegajosos. Esto también explica cómo terminó atrapado en la resina de un árbol hace millones de años. Este hallazgo demuestra que las adaptaciones para trepar ya habían evolucionado en la línea de los geckos hace al menos 54 millones de años, destacando lo longeva y exitosa que ha sido esta habilidad en la evolución de estos animales. El Yantarogecko balticus no solo nos cuenta la historia de su especie, sino que también nos da pistas sobre cómo ha cambiado el clima de la Tierra. Durante el Eoceno temprano, cuando este reptil vivía, el planeta era un invernadero sin capas de hielo permanentes. En ese entonces, los geckos tenían una distribución mucho más amplia, ocupando latitudes más altas, como el noroeste de Rusia, donde se encontró este fósil. Estas regiones, que hoy tienen climas fríos, alguna vez estuvieron dominadas por ecosistemas tropicales y templados cálidos, muy diferentes a los de la actualidad. Nuestro segundo fósil es un hallazgo absolutamente increíble. Una cola de dinosaurio preservada en ámbar que data de hace aproximadamente 99 millones de años, durante el período Cretácico. Este asombroso descubrimiento proviene de los depósitos de ámbar en Myanmar y está cubierto de plumas, confirmando de manera irrefutable que muchos dinosaurios estaban emplumados. La cola mide alrededor de 37 milímetros, y probablemente pertenecía a un pequeño dinosaurio juvenil de la familia Maniraptora, un grupo que incluye a dinosaurios como los velociraptores, oviraptorosaurios y ornitomimosaurios. Aunque no es posible identificar con exactitud a qué especie pertenecía, los científicos han descartado que sea la cola de un ave, ya que tiene demasiadas vértebras para cualquier pájaro prehistórico conocido. Además, las plumas que recubren esta cola no son plumas de vuelo. Su estructura sugiere que se trataba de plumas ornamentales, posiblemente utilizadas para exhibirse ante otros dinosaurios o para mantener al pequeño dinosaurio abrigado. Estas plumas no habrían permitido volar al animal, lo que nos da una pista sobre cómo los dinosaurios emplumados comenzaron a desarrollar plumajes complejos con diversas funciones. ¿Qué te está pareciendo este video?
Si lo estás disfrutando, te invito a dejar tu like y comentar sobre este o aportar alguna idea para algún otro tema que te gustaría que exploremos. Dicho esto, continuemos. Las plumas de este fósil están conservadas con una asombrosa precisión. Se pueden observar los filamentos individuales que las componen, lo que ha permitido a los científicos analizar su estructura en detalle. A diferencia de muchas plumas modernas, estas no tienen un eje central bien desarrollado llamado raquis. Este detalle sugiere que las ramificaciones más pequeñas de las plumas, conocidas como barbas y barbillas, evolucionaron antes que el raquis. Este descubrimiento es fundamental para comprender cómo las plumas modernas se desarrollaron a lo largo de la evolución. Sorprendentemente, se han encontrado rastros de color en las plumas de esta cola. A través del ámbar, es posible distinguir que algunas plumas eran mucho más oscuras que otras. Según los análisis, este dinosaurio probablemente tenía un plumaje de color marrón castaño en la parte superior de la cola, mientras que la parte inferior era más clara, posiblemente casi blanca. Esta combinación de colores se conoce como contracoloración, una estrategia de camuflaje que ayuda a los animales a desdibujar su silueta, haciéndolos menos visibles tanto para los depredadores como para sus presas. Este tipo de coloración aún es común en muchos animales modernos, como ciervos y aves. Además de las plumas, los científicos han encontrado restos de músculos, ligamentos y fragmentos de piel adheridos a los huesos de la cola. Incluso se detectaron posibles trazas de proteínas antiguas, como hemoglobina que transporta oxígeno y ferritina que almacena hierro. Aunque estas moléculas se han degradado con el tiempo, es asombroso pensar que se han preservado rastros de proteínas de un dinosaurio que vivió hace casi 100 millones de años. Se cree que la cola podría haber comenzado a descomponerse y deshidratarse antes de quedar atrapada en la resina del árbol. Es posible que el dinosaurio ya hubiera muerto cuando su cola quedó encapsulada. Otra hipótesis es que este pequeño dinosaurio quedó atrapado en la resina mientras aún estaba vivo, pero no pudo escapar debido a su tamaño. A diferencia de algunos lagartos modernos, este dinosaurio no habría podido desprender su cola para huir, lo que probablemente llevó a su muerte. Imagina esto como una idea para una futura película de Jurassic Park. En lugar de extraer ADN de dinosaurio de un insecto atrapado en ámbar, los científicos accidentalmente extraen bacterias de la peste bubónica. Aunque parece una trama de ciencia ficción, no está tan lejos de la realidad. En 2015, un paleontólogo describió un fósil de pulga de 20 millones de años atrapada en ámbar que parece contener este tipo de bacterias. Este increíble fósil proviene de los depósitos de ámbar en la República Dominicana y conserva una especie extinta de pulga que no está relacionada con la mayoría de las pulgas modernas. Los fósiles de pulgas son extremadamente raros, por lo que el descubrimiento ya era emocionante para los científicos. Pero al examinarlo más de cerca, se dieron cuenta de algo aún más sorprendente: diminutos microorganismos adheridos a la pulga. Al observar el recto del fósil, los investigadores encontraron cúmulos de bacterias con una forma muy similar a la de Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste bubónica. Aunque no se puede afirmar con absoluta certeza que estas bacterias sean Yersinia pestis, tienen las características adecuadas y están en el lugar correcto, ya que en las pulgas modernas, estas bacterias también se localizan en el recto. Además, los científicos encontraron una gota seca en la parte final de la boca de la pulga que contenía más bacterias, lo que sugiere que el mecanismo de transmisión pudo haber sido similar al de las pulgas modernas portadoras de la peste. El descubrimiento de bacterias de la peste en un fósil de pulga de al menos 20 millones de años es asombroso. Estudios genéticos han demostrado que las cepas de Yersinia pestis que infectan a los humanos probablemente evolucionaron hace entre 20.000 y 10.000 años, mucho después de que este fósil fuera atrapado en ámbar. Esto significa que si las bacterias en este fósil realmente son un tipo de Yersinia, probablemente representen una cepa extinta que inicialmente evolucionó como parásito de roedores, mucho antes de que los humanos existieran. De hecho, otros especímenes de ámbar de la República Dominicana han preservado pelos de roedores prehistóricos, lo que los convierte en candidatos probables para ser los animales hospedadores de esta pulga extinta y sus bacterias asociadas. Aunque este hallazgo abre una ventana fascinante al pasado, el paleontólogo que describió el fósil se muestra cauteloso al hacer afirmaciones definitivas. Aún no es posible determinar si las bacterias eran parásitos de animales vertebrados, como los roedores, y eran transmitidas por la pulga, o si simplemente se trataba de bacterias simbióticas que vivían dentro del insecto y no pasaban a animales más grandes. Sin embargo,
El hecho de que también se encontraran bacterias en la boca de la pulga sugiere que podrían haberse transmitido al huésped al que este insecto mordiera para alimentarse. Si este fuera el caso, el fósil podría proporcionar una pista clave sobre cómo evolucionó este devastador patógeno, que siglos después sería responsable de la peste negra, una pandemia que acabó con casi la mitad de la población de Europa durante el siglo XIV. Pasemos a un espécimen de ámbar que conserva la cabeza, cuello, patas y un ala de un dinosaurio. O bueno, técnicamente, de un ave prehistórica. Sin embargo, esta es una especie muy antigua, que vivió hace aproximadamente 99 millones de años, y fue encontrada en un depósito de ámbar en Myanmar, al igual que el fósil de la cola de dinosaurio descrito anteriormente. Encerrado dentro de un pedazo de ámbar de 8.6 centímetros de largo, se encuentra el cuerpo parcial de un diminuto polluelo prehistórico. La pata derecha es particularmente impresionante, ya que está cerca del borde del ámbar, y muestra un nivel asombroso de detalles. Desde los pequeños patrones de escamas en los dedos hasta las finas cerdas emplumadas entre ellas y las diminutas garras. El ala parcial y algunas plumas también están preservadas, aunque son más difíciles de observar porque están en el centro del ámbar, lo que dificulta la vista. Además, se pueden ver el cuello y la cabeza, donde se aprecian el orificio del oído externo y los ojos grandes y prominentes, aunque parece que los párpados están casi completamente cerrados, dejando solo una pequeña rendija abierta. Mediante escaneos del espécimen, los investigadores consiguieron ver con mayor claridad los huesos bajo los tejidos blandos encapsulados en el ámbar, mostrando más detalles de las partes del cuerpo que se encuentran en esta tumba natural. Este fósil pertenece a una línea prehistórica de aves llamada Enantiornites, un grupo completamente extinto que desapareció junto con los demás dinosaurios no aviares al final del período Cretácico, hace 66 millones de años, tras el impacto del famoso asteroide. Aunque los enantiornites eran similares a muchas aves modernas, aún conservaban dientes en sus picos y garras en sus alas, características que los diferencian de las aves actuales. Este polluelo en particular parece haber sido un recién nacido, que probablemente salió de su huevo unos días o semanas antes de morir. Sin embargo, lo que sorprende es que sus plumas de las alas ya estaban completamente desarrolladas y eran aptas para volar, lo que respalda la hipótesis de que los enantiornites eran animales muy precoces y posiblemente capaces de volar inmediatamente después de nacer. Las plumas de este bebé prehistórico muestran un momento congelado en el proceso de su desarrollo. Algunas de las primeras plumas están comenzando a salir de los folículos en el cuello y la cabeza, mientras que las piernas y el vientre tienen un plumaje muy escaso. Este fósil ha llevado a los científicos a comprender mejor el ritmo y la secuencia del crecimiento del plumaje en estas aves antiguas. Increíblemente, también se han conservado rastros de color en las plumas. Los tonos oscilan entre marrones oscuros, marrones claros, grises y blancos, un esquema de color bastante típico de las aves jóvenes que les habría ayudado a camuflarse y protegerse de los depredadores. El cuerpo de este polluelo probablemente quedó atrapado en resina pegajosa, quedando parcialmente incrustado. Las partes del cuerpo expuestas fueron probablemente carroñadas y arrancadas por otros animales antes de que más flujos de resina cubrieran el resto del cuerpo, encapsulándolo por completo y creando esta ventana al pasado. Entre los fósiles de ámbar más polémicos, encontramos un descubrimiento anunciado en 2020 que sacudió el mundo de la paleontología. Los científicos revelaron lo que parecía ser el santo grial de los fósiles de dinosaurios. Una diminuta cabeza de dinosaurio, perfectamente preservada en ámbar de 99 millones de años procedente de Myanmar. A este supuesto dinosaurio, de tamaño comparable al de un colibrí, lo bautizaron como Oculudentavis kaungrae. Según su anatomía, se concluyó inicialmente que era una especie de ave muy primitiva, incluso más antigua que los enantiornites de los que acabamos de hablar. Con un cráneo de apenas 1.73 centímetros de longitud, esta criatura fue presentada como el dinosaurio más pequeño conocido del Mesozoico, casi tan pequeño como el colibrí abeja, el ave más diminuta de la actualidad. Aunque inicialmente celebrado como un hallazgo histórico, el anuncio de Oculudentavis despertó dudas casi de inmediato. Muchos paleontólogos comenzaron a cuestionar la identificación de este fósil como un ave. Algunos notaron similitudes sospechosas entre su anatomía y la de ciertos lagartos, sugiriendo que los paleontólogos habían cometido un error de identificación. Sin embargo, este no era el único problema.
La atención mediática que recibió el Oculudentavis también reavivó un debate ético sobre el uso de fósiles de ámbar procedentes de Myanmar. Los depósitos de ámbar en el estado de Kachin, al norte del país, han sido una fuente inestimable de fósiles prehistóricos, como la cola de dinosaurio, el pájaro bebé y el propio Oculudentavis. Pero la explotación de estos fósiles está ligada a serios problemas humanitarios y éticos. Desde 2017, la región ha estado bajo el control del ejército de Myanmar, y existen denuncias de que la venta de ámbar ha contribuido a financiar el conflicto en el estado de Kachin. Además, las condiciones en las minas son extremadamente peligrosas, con reportes de trabajo infantil y explotación laboral. En respuesta, la Sociedad de Paleontología de Vertebrados emitió un comunicado en 2020 desalentando la compra y estudio de fósiles de ámbar obtenidos después de junio de 2017. En 2021, tras un golpe militar y el estallido de la guerra civil en el país, esta organización recomendó una prohibición temporal de la publicación de estudios sobre fósiles de ámbar obtenidos después de enero de 2021. Aunque estas medidas buscan evitar la complicidad en la violencia y explotación, algunos paleontólogos argumentan que prohibir el estudio de estos fósiles podría resultar en su destrucción. Muchos ejemplares terminan siendo tallados en joyería, perdiéndose para siempre del registro científico. Más allá de las controversias éticas, el fósil en sí fue objeto de un intenso debate científico. En 2021, un segundo espécimen, más completo, fue estudiado por otro equipo de paleontólogos, confirmando que Oculudentavis no era un ave, sino un lagarto. Este segundo espécimen incluía partes adicionales como el cuello, parte del cuerpo y tejidos blandos, como escamas. Aunque su cráneo tenía proporciones extrañamente similares a las de un pájaro, con un hocico alargado y ojos grandes, un análisis más detallado de su anatomía reveló que se trataba claramente de un lagarto. Este segundo fósil fue clasificado como una nueva especie, Oculudentavis naga. A pesar de la confusión inicial, Oculudentavis sigue siendo un fósil fascinante, ya que muestra cómo un lagarto pudo haber evolucionado características anatómicas similares a las de las aves, como una convergencia evolutiva. Probablemente vivía en los árboles, utilizando sus ojos grandes y hocico alargado para detectar y atrapar insectos pequeños y rápidos. Los animales prehistóricos atrapados en ámbar son, sin duda, de las cosas más alucinantes que podemos encontrar. Estas pequeñas cápsulas del tiempo nos dan un vistazo directo a un mundo que existió hace millones de años. Con hallazgos tan increíbles como los que ya conocemos, no suena tan loco pensar que algún día podríamos toparnos con algo tan espectacular como una cabeza completa de dinosaurio no aviar perfectamente conservada en ámbar. Sería épico. Imagina todo lo que podríamos aprender sobre cómo eran y vivían estas criaturas. Eso ha sido todo por hoy. Si has disfrutado el video, no olvides apoyarlo con un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el contenido nuevo. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo video.